Blanquette de veau aux champignons y clementine flambée. La blanquette de veau es una especialidad parisina y se hace como un estofado que vamos a cocer en un caldo. El veau es ternera blanca, ternera de Ávila. Esta receta es muy buena, pero de verdad que en España es un poco difícil. En todas las regiones no hay ternera. Yo, por ejemplo, en mi pueblo no la encuentro tan fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos con carne de pavo, que es muy buena. También le da el mismo resultado, porque como la carne de pavo es un poquito seca, pues esta receta le va perfectamente. Y además es más económica. Así que podéis tener esto como recurso. Aquí voy a poner lo de siempre para hacer un buen caldo: puerro, cebolla, zanahoria, el ajo que no falte, la sal, la pimienta, el laurel, el tomillo, bueno, un poquito de vino blanco, también, que eso para los caldos de carne es imprescindible. Voy a trocear los dientes de ajo en dos para que sacan todo su sabor. Aquí he puesto tomillo, sí. Y lo guardo eso. Y ahora voy a poner sal. Le hace falta bastante sal, ¿eh? Aquí no voy a dudar a ponerle sal. Así. Y pimienta. Como tengo aquí mismo el perejil, pues voy a aprovechar, le voy a sacar 3 ramitas y se la pongo en mi caldo, que no le puede hacer nada malo. Si no tenéis tampoco pasa nada, pero bueno, ya que lo tenemos, lo vamos a usar. Tapo eso y dejo subir a temperatura. Y cuando estará caliente pondré la carne. Voy a aprovechar para hacer los champiñones que hemos lavado antes. Los voy a cortar en trocitos y los voy a rehogar. Voy a encender la placa. Los voy a rehogar en un poquito de aceite de girasol. Así. Eso. No mucho, porque luego cuando lo pondré en la salsa final no tendrán que pasarse tampoco. Entonces, solamente para darle un toque de precocido. Si no, echarían toda su agua en mi salsa. Y no quiero. Eso. Una vez que estarán los champiñones pasado por la sartén, lo dejaremos cocer por lo menos 50 minutos y ya nos veremos después para hacer la salsa. Los champiñones con todo lo que es salsa blanca va muy bien, con la carne blanca también, ¿no? Pero a veces nos olvidamos utilizarlos. No los veo en muchas recetas y son llenos de proteína vegetal. Yo no sé si lo sabéis, eso es una verdura, bueno, de la categoría de la verdura, pero tienen una proteína vegetal y es muy bueno para los vegetarianos que no comen carne. Así. Dejamos subir a temperatura, le voy a dar 2 o 3 vueltas, un poco de sal para que echen bien su agua, una pizca de pimienta y estará hecho el jueguito de los champiñones. Así. Así. A fuego mediano. No tomen color, que se queden bien blanquitos. Aquí tengo un limón que voy a utilizar para mi salsa después, pero como no voy a utilizar todo, pues voy a aprovechar para poner en mi... Así, voy a poner un poquito en mi... Así. Un minuto, nada más. Eso, voy a poner ya mi carne dentro del caldo. Uy, eso pesa.
Yo no sé, cuando nos ponemos mayor, ¿por qué tenemos que perder las fuerzas? Eso no es justo. Cuando eres joven no te das cuenta de la suerte que tienes. Y el día que te das cuenta ya no puedes hacer nada. Eso de verdad, ¿eh? Es un calvario lo de correr años. Así. Bueno, pues eso. Lo dicho. 50 minutos a fuego mediano. Eso casi listo. Lo quito en 2 minutos. Y nos vemos aquí dentro de 50 minutos, señores, con la blanquette de veau casi hecha, ¿vale? Estamos con la ternera que acabo de apagar el fuego. Está cocida perfectamente. Y ahora voy a proceder a la preparación de la salsa blanca. Por el mismo principio que hicimos con otras recetas otros días, como por ejemplo la brandada, se hace a base del caldo de cocción. Voy a fundir mantequilla, que no vaya muy fuerte. Y le voy a añadir harina. Así. Voy a mezclarla, la pongo en el fuego para que se cuece bien. Y le pongo caldo de cocción de nuestra ternera. Eso. Así. Voy a bajar un poquito el fuego y vamos a darle fuerte con la varilla. Esta salsa es la misma base que otras y se termina, como todas, con nata. La famosa nata francesa. Yo creo que si la nata, si mañana un decreto europeo prohíbe el uso de la nata en la cocina, los franceses se suicidan. Habrá 50 millones de suicidios en Francia porque sin nata, sin mantequilla, no vive nadie en este país. Ah, sí. Es como si aquí quitaríamos el tomate, el pimiento verde y el aceite de oliva. Madre mía, lo que se montaría. Y el chorizo ni os cuento. Así. A eso voy a dejarlo de nuevo subir. Eso de la vitrocerámica me tiene a veces un poco irritada porque lo bajas y baja demasiado. Lo subes y sube demasiado. Pero bueno. Al final llegamos a encontrar el punto. Un poco de paciencia, que tengo poca. Solo reconozco que tengo poca. Añadir un poco de caldo. Esta salsa la voy a liar. Sí, para liarla, yo sé liarla. La voy a liar al final. La voy a liar final con limón. Zumo de limón y una yema de huevo. Y la va a espesar un poquito. Eso es lo que dice liar. Nosotros llamamos eso liar. Enlazar sería, ¿no? Ligar, no sé. No, creo que ligar, eso es de querer hacer amistades. ¿Se liga una salsa? Tendré que mirar un poquito en el diccionario si se ligan las salsas. Eso huele bien. Voy a poner de nuevo mis champiñones en marcha a fuego muy lento, solamente para recalentarlos y que estén listos para poner luego en la salsa. Eso lo estoy terminando. Le voy a añadir ahora la nata, que está aquí. Buena cantidad de nata espesa. Señores, eso es cocina francesa. Y le voy a poner ya, ahora voy a ver si tengo un bol aquí, no me queda. Voy a usar este, no pasa nada, porque de todas formas quería recuperar el fondo de la nata para no echarla a perder. Voy a poner la yema de huevo en este bol con zumo de limón.
Eso le va a dar un toque un poquito más picante a mi salsa. Le va a dar un infinito toque ácido, pero muy poco. Lo pongo aquí. Voy a esperar que voy a bajar el fuego para que no haya una reacción. Así. Y la vamos a ligar. Y una vez ligada, pues le pondré la carne. Así de fácil. Lo remuevo inmediatamente para que los huevos no cuajan, porque no es cuestión de hacer una tortilla, ¿eh? Así está, la salsa perfecta. Bueno, os digo, ahora apago esto y subo los champiñones. Están también en su punto. No voy a poner todo porque sería mucho para una porción solamente que quiero presentar. No voy a utilizar todo. Voy a sacar unos trozos de ternera y lo voy a poner en la salsita. Y vamos a montar el platito. Yo puedo guardar, a mí no me gusta guardar el puerro, pero la zanahoria sí, porque además de darle un color, es muy bueno. Como está muy hecho, va a ser sabroso. ¿Os parece? ¿Estáis contentos con mi blanquet? Pues yo sí, Yo, la verdad que estoy siempre contenta de lo que yo hago, ¿eh? Tampoco hay que engañarse. Aquí tengo un poco de arroz que hemos hecho justo antes de empezar. La segunda parte del programa está caliente todavía y me va a servir de fondo para mi plato. Aquí voy a coger, no, esta cuchara no me vale, voy a coger esta mejor. No me quiero pasar. Así, una salsa muy untuosa, que huele de maravilla, que tiene su toque de limón y su toque de nata francesa. Ya le pongo un poquito de salsa al arroz. Va a ser una delicia eso. Yo seguro que os gustará. Yo sé que los españoles no son muy de salsa blanca, pero esta sí que tiene algo, tiene su punto. Yo tenía aquí un cucharón. Aquí está mi cucharón. Pongo un poquito más de salsa en el arroz. Así está la blanquette de veau de Monsieur Deveau. Yo tenía un carnicero en África que se llamaba Deveau y cada vez que tenía carne de veau me llamaba para que yo viniera a cogerla. Así tenemos la blanquette de veau con champiñones y arroz y me la llevo a la mesa, señores. La vamos a comer. Pues aquí me veis pelando clementina, mandarinas, no sé cómo lo vais a llamar. Pues voy a hacer un postre, pero de los más fáciles del mundo, lo más rápido y súper económico también, y que gustará a toda la familia. Estoy pelando bien las mandarinas porque no me gusta la piel, que luego le da un sabor amargo. Y la vamos a hacer flambeadas, pero así enteras, rôti, como quien dice. Vais a ver, es muy sencillo. He puesto ya la sartén a calentar y le voy a echar una buena cucharita ¿de qué? Anda, decirme que no lo sabéis. De mantequilla, como siempre, de mantequilla. Y entonces, con la mantequilla voy a hacer un caramelo. Luego le pondremos un poquito de alcohol, bueno, triple sec o lo que queráis.
Hay varios tipos. Un poco de vainilla y tendremos un postre exquisito que también puede ser una merienda para los niños. Y en este caso, si es una merienda de niños, hacerlo sin alcohol. Aunque se evapore por la cocción, no hace falta tampoco. Vais a tener un resultado muy bueno con estas mandarinas sin alcohol para los niños. Ah, eso pita. Esta placa, yo creo que esta placa me tiene manía ya. No me quiere ver más, dice la franchute esta, ya que le doy mucho trabajo. Venga, la gabachita, como dicen mis amigos de Navarra cuando hablan de los franceses, dicen los gabachos. Y nosotros cuando hablamos en Cataluña francesa, hablamos de los franceses que están del otro lado de Narbona, también son gabache. Gabachos, gabachas, no sé cómo se dice. Aquí voy a dejar la mantequilla 30 segundos más, subir en temperatura porque quiero una reacción de calor con el azúcar. Así que me veis así como una pava con mi cuchara de azúcar en la mano, pero prefiero hacer las cosas bien y da igual que yo sea una pava, ¿eh? Una pava en una cocina al final tampoco es de extrañar. Así. Y voy a poner mis mandarinas, así, a fuego vivo. Oh, bueno, voy a cambiar de placa porque esta es muy caprichosa. Y vamos a ir, como eso calienta rápido, así. Y esta la apagamos. Ya no quiere trabajar, pues nada, la dejamos. Así. Caramelo, le voy a dar la vuelta y ahora que está esto muy caliente le pongo un poquito de vainilla para el toque exótico. Y le vamos a rebañar con caramelo, con el triple sec, con todo lo que tenemos, la vainilla. Y se van a empapar de estos jugos. Van a salir buenísimas. ¿Eso os parece un postre complicado? No me vais a decir que no estoy aquí para facilitaros la vida. Y yo estoy contenta porque mis seguidores de Facebook que me siguen desde los primeros programas de hace unos cuantos años, les mando un beso muy fuerte a todos porque son majísimos y van a descubrir cosas nuevas porque muchos me dicen que han hecho ya recetas y esta, por ejemplo, no la teníamos la última vez. Así que seguro que la van a disfrutar. Y como tengo aquí unos trocitos de mandarina, pues la voy a poner en esto y nos va, para no perderlas, incluso si las puedo abrir, así con la cuchara van a dar su jugo y va a ser una maravilla de postre. Ya le queda poco, ¿eh? Mire cómo usted está poniendo el caramelo. Dorado, precioso y lleno de sabores. ¿Os parece más recetita? ¿Os gusta? Pues ahora la voy a apagar porque no quiero que se queme. Eso lo podemos servir tal y cual, con una galleta, con un bizcocho, incluso con una bola de helado, que el contraste calor y frío le vendrá bien, pero siempre se tiene que servir caliente, bastante caliente. ¿Vale? Eso no lo voy a servir, voy solamente a regarlo con el caramelo. ¿Quién se va a comer los trocitos que están en la olla? En la sartén, yo os lo digo.
Los de la cocina, yo lo sé y nadie más tiene que saberlo. Al final, a cada uno su secreto. Entonces busco un trozo de papel para limpiar estas gotitas que he hecho aquí, antes de que se ponga duro el caramelo. Señores, aquí tenéis unas mandarinas flambeadas. ¿Os parece? ¿Me lo llevo? Lo comemos. Pues estamos aquí con nuestro menú terminado, la blanquette de veau con champiñones y las clementinas flambeadas y caramelo. Yo me voy a despedir para hoy, nos vemos otro día, os mando muchos besos y os digo bon appétit y a bientôt.